La noche en que Mateo Reyes tocó el motor de aquel Mercedes negro, no sabía que estaba poniendo sus manos sobre la misma máquina que había destruido su vida 3 años atrás, bajo la luz mortecina de un farol, a punto de apagarse, en una calle donde hasta los perros callejeros sabían que era mejor no quedarse mucho tiempo. Un hombre sin hogar y una mujer que valía millones se encontraron frente a frente. Ella lo miraba con desprecio. Él la miraba con indiferencia. Ninguno imaginaba que esa noche cambiaría sus destinos para siempre, porque a veces la justicia llega disfrazada de coincidencia. Las calles de la colonia Doctores olían a basura y a oportunidades perdidas. Mateo Reyes había aprendido a distinguir cada aroma de la ciudad durante los últimos 3 años. El olor metálico del metro en las mañanas, el tufo agrio de los callejones donde dormía, el perfume barato de las trabajadoras nocturnas que pasaban cerca de su esquina. Pero esa noche de noviembre del 2024, un olor diferente invadió su territorio, el aroma a cuero italiano y perfume francés que solo los coches de lujo desprenden. El Mercedes-Benz Clase S se había detenido de forma brusca a media cuadra de donde Mateo intentaba conciliar el sueño sobre un cartón, usando su mochila raída como almohada. El motor tosió, escupió y finalmente se rindió con un gemido patético que cualquier mecánico reconocería como la agonía de una bomba de combustible defectuosa. Mateo abrió los ojos y suspiró. Podía ignorarlo, debía ignorarlo. Los problemas de la gente rica no eran asunto suyo, no desde que la vida le había enseñado que en este mundo cada quien carga su propia cruz. Pero el sonido, ese maldito sonido, era como un grito de auxilio mecánico que sus oídos entrenados no podían ignorar. 22 años trabajando con motores habían convertido su cerebro en un traductor de metales y aceites, y ese coche estaba sufriendo. Se incorporó con esfuerzo, sus huesos crujiendo por el frío y la humedad acumulada en sus articulaciones. A sus 34 años, Mateo se sentía como de 60. La calle envejece rápido a los hombres, los consume desde adentro, les roba la dignidad antes que la vida. Se pasó una mano por el cabello grasiento y oscuro que le caía sobre la frente, sintiendo la mugre de 3 días sin bañarse. Sus manos, alguna vez limpias y cuidadas, ahora eran un mapa de cicatrices, callos y suciedad incrustada bajo las uñas. El coche seguía ahí, con las luces intermitentes encendidas, como un animal herido parpadeando en la oscuridad. Mateo podía ver una silueta en el asiento del conductor, probablemente intentando llamar a alguien. No era asunto suyo, definitivamente no era asunto suyo, pero sus pies ya se estaban moviendo. Caminó despacio, arrastrando su mochila donde guardaba lo único que le quedaba de su vida anterior, un juego de llaves de tuercas Craftsman que habían pertenecido a su padre, un destornillador de punta magnética y una fotografía doblada que ya no se atrevía a mirar. Cuando llegó al lado del conductor, tocó el cristal con los nudillos. El vidrio era tan oscuro que apenas podía distinguir la figura dentro. La ventana bajó 5 centímetros, lo justo para que una voz femenina, tensa y claramente asustada, preguntara: ¿qué quieres? Su coche está muerto, dijo Mateo con voz ronca por la falta de uso. No hablaba mucho últimamente. Bomba de combustible, tal vez el relé, puedo revisarlo si quiere. Hubo un silencio largo. Mateo podía imaginar lo que la mujer estaba pensando. Un tipo sucio, con ropa raída, oliendo a miseria, ofreciéndose a meter las manos en un coche que probablemente valía más que una casa. La desconfianza era razonable. La había visto 1000 veces en los ojos de la gente que se cruzaba con él en las calles. No necesito tu ayuda, respondió ella finalmente. Ya llamé a la grúa. La grúa tardará mínimo 1 hora en llegar a esta zona, dijo Mateo, mirando alrededor. Y le sugiero que no se quede aquí esperando. Esta calle no es segura después de las 10 de la noche, como si el universo quisiera darle la razón. 3 sombras aparecieron en la esquina, jóvenes con capuchas, caminando con esa cadencia lenta y amenazante que Mateo conocía bien. La pandilla local, haciendo su ronda nocturna. El Mercedes negro era como un anuncio de neón gritando «¡Róbenme!» en medio de la colonia más peligrosa del centro. La ventana bajó completamente y Mateo finalmente pudo ver el rostro de la mujer. Y vaya que era un rostro. Incluso bajo la luz amarillenta del farol podía apreciar los rasgos finos, los ojos grandes y oscuros enmarcados por pestañas largas, los labios pintados de un rojo perfecto que ahora estaban apretados en una línea tensa. Llevaba un traje sastre gris que probablemente costaba lo que él solía ganar en 3 meses,
cuando todavía tenía su taller. Su cabello negro y brillante caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Era hermosa, de esa manera intimidante que tienen las mujeres acostumbradas al poder y al dinero. ¿Cuánto cobras?, preguntó ella, mirándolo de arriba a abajo con una mezcla de asco y desesperación. Nada, respondió Mateo. Solo quiero ayudar. Eso la tomó por sorpresa. Sus cejas perfectamente delineadas se arquearon. ¿Nada? ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros. Porque soy mecánico, o lo era, y porque nadie debería quedarse varado en este lugar. Isabela Cordero, aunque él no sabía su nombre todavía, lo estudió durante largos segundos. Mateo podía ver el debate interno en sus ojos, confiar en un vagabundo, o arriesgarse a que los pandilleros se acercaran. Finalmente, la supervivencia ganó sobre el prejuicio. «Está bien», dijo, saliendo del coche con movimientos elegantes, a pesar del miedo evidente en su postura. «Pero te advierto que tengo gas pimienta y sé cómo usarlo». Mateo asintió sin ofenderse. Era un límite razonable. «Abra el cofre, por favor». Cuando el capó se levantó con ese sonido hidráulico suave que solo los coches alemanes de alta gama producen, Mateo sintió algo que no había experimentado en 3 años. Propósito. El motor era una obra de arte tecnológica, un V8 biturbo que brillaba incluso en la oscuridad, pero más allá de la belleza superficial, Mateo podía ver el problema inmediatamente. Sacó su linterna de bolsillo, una pequeña lámpara LED que había encontrado en la basura y reparado, y comenzó a inspeccionar. Sus manos se movían con la memoria muscular de décadas de experiencia, tocando cables, probando conexiones, escuchando con los dedos lo que sus oídos ya habían identificado. «Es la bomba de combustible», confirmó después de 2 minutos. «Pero también hay un problema en el módulo de control. Es un defecto de fábrica. Este modelo tuvo un recall hace 2 años. Nunca lo llevó a revisión». Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes eso?» «Porque trabajé en Mercedes durante 15 años», respondió Mateo sin levantar la vista del motor. «Conozco cada tornillo de estos motores. Este problema en particular. Lo he visto antes, demasiadas veces», quería agregar. Había visto este mismo defecto matar a su esposa y a su hija pequeña cuando su coche se detuvo en medio de una carretera y fue embestido por un tráiler, pero eso no lo dijo. Nunca lo decía. «Puedo hacer un bypass temporal del módulo», continuó, sacando sus herramientas de la mochila. «No es una reparación permanente, pero le permitirá llegar a casa o a un taller de confianza. Tardará unos 20 minutos». «¿20 minutos?» Isabela miró nerviosa hacia donde las sombras se habían multiplicado. Ahora eran 5 pandilleros observándolos desde la esquina. «¿No puedes hacerlo más rápido?» «Puedo hacerlo bien o puedo hacerlo rápido», dijo Mateo empezando a trabajar. «Usted elija. Hazlo bien», suspiró ella, cruzándose de brazos y apoyándose en el guardabarros con cuidado de no manchar su traje. Durante los siguientes 20 minutos, el único sonido fue el tintineo de las herramientas y la respiración concentrada de Mateo. Isabela lo observaba en silencio, y Mateo podía sentir su mirada cargada de curiosidad y asombro creciente. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, desconectando cables, reubicando conexiones, creando un puente eléctrico que engañaría al sistema computarizado del coche para funcionar sin el módulo defectuoso. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó ella finalmente, incapaz de contenerse. «Mi padre tenía un taller», respondió Mateo, ajustando el último cable. «Aprendí a desarmar motores antes de aprender a leer. Luego estudié ingeniería mecánica automotriz, trabajé para Mercedes, BMW, Audi, las grandes marcas. Después abrí mi propio taller». Se detuvo, apretando la mandíbula. «Pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?» «La vida pasó», dijo Mateo secamente, cerrando el capó con más fuerza de la necesaria. «Listo, encienda el motor». Isabela entró al coche y giró la llave. El motor rugió a la vida inmediatamente, ronroneando con esa perfección mecánica que solo los motores alemanes bien ajustados pueden lograr. Ella dejó escapar un grito de alivio y sorpresa. «Funcionó, no puedo creerlo». Salió del coche con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Eres increíble. Esos mecánicos en la agencia llevan 3 semanas diciéndome que no encontraban el problema, y tú lo resolviste en 20 minutos. Mateo se limpió las manos en su pantalón mugriento. «Los de la agencia son vendedores con uniformes bonitos. No son mecánicos de verdad». Isabela abrió su bolso de mano, una cosa de piel que probablemente costaba más que el último sueldo mensual de Mateo, y sacó su cartera. «¿Cuánto te debo?».
1,000 pesos, 2,000, ya le dije que nada. No seas ridículo. Acabas de hacer un trabajo que vale por lo menos 5,000 pesos en cualquier taller. No quiero su dinero, dijo Mateo, recogiendo su mochila. Solo quería ayudar. Váyase a casa antes de que esos tipos decidan acercarse. Isabela lo miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. ¿Cómo te llamas? Mateo dudó. Hacía tanto tiempo que alguien le preguntaba su nombre con genuino interés. Mateo Reyes. Isabela, dijo ella, extendiendo su mano. Mateo la miró, delicada, con uñas perfectamente arregladas, sin una sola mancha, y luego miró sus propias manos sucias y llenas de grasa. Mejor no, murmuró dando un paso atrás, pero Isabela no retiró su mano, la mantuvo extendida, firme, esperando. No me importa la grasa, Mateo. Con cierta vacilación, Mateo estrechó su mano. El contraste era doloroso, la suavidad de ella contra la rudeza de él, la calidez contra el frío, la vida privilegiada contra la supervivencia en las calles. Fue un apretón breve pero significativo. Gracias, dijo Isabela con sinceridad. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. Mateo asintió y empezó a alejarse hacia su esquina, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, la voz de Isabela lo detuvo. Espera, corrió hacia él con sus tacones repiqueteando en el pavimento. Al menos déjame darte esto. Le extendió un billete de 500 pesos, por favor, para que compres algo de comer. El orgullo y la necesidad lucharon en el interior de Mateo. El orgullo perdió. Hacía 2 días que solo había comido lo que encontró en un basurero. Tomó el billete con un simple gracias y lo guardó en su bolsillo. Isabela volvió a su coche, pero antes de subir se volteó una última vez. Mateo, ¿dónde puedo encontrarte? Por si necesito que revises el coche de nuevo o algo. Aquí, dijo él, señalando la banqueta donde estaba su cartón. Aquí es donde vivo. La expresión en el rostro de Isabela fue indescifrable. Asintió lentamente. Subió al Mercedes y se alejó dejando una estela de luces rojas en la oscuridad. Mateo regresó a su cartón, se acostó y cerró los ojos, pero no pudo dormir, porque el logo que había visto en el motor del Mercedes, una pequeña placa con el nombre del fabricante original de la pieza defectuosa, era el mismo logo que había visto en el informe del accidente que mató a su familia, Cordero Industries. Y ahora sabía que la mujer a quien acababa de ayudar olía exactamente al mismo perfume caro que había impregnado la sala de espera del juzgado cuando los abogados de esa empresa destruyeron su vida en los tribunales. Las coincidencias no existen, solo existen las deudas que el universo cobra cuando menos lo esperas. Isabela Cordero no dejó de pensar en el mecánico sin hogar durante todo el trayecto de regreso a su penthouse en Polanco. Algo en esos ojos hundidos, en esas manos expertas, en esa dignidad maltrecha, la había impactado de una manera que no podía explicar. Había visto pobreza antes, claro. La veía todos los días desde la ventana de su oficina en el piso 22 del edificio corporativo de Cordero Industries, pero nunca la había visto tan de cerca. Nunca la había tocado, nunca había estrechado la mano callosa de alguien que dormía en las calles, y lo que más la perturbaba era la habilidad de ese hombre. Mateo había diagnosticado y reparado un problema que los mecánicos certificados de Mercedes-Benz, con todas sus computadoras y equipos de diagnóstico, no habían podido resolver en 3 semanas. Lo había hecho con una linterna vieja y herramientas que parecían sacadas de un museo. Entró a su departamento, 200 metros cuadrados de lujo minimalista con vista panorámica a la ciudad, y se sirvió una copa de vino tinto. El contraste era obsceno. Ella bebiendo Chateau Margaux, mientras un hombre que sabía más de motores que cualquier ingeniero de su empresa dormía sobre un cartón. El mundo era profundamente injusto. Eso lo sabía, pero esa noche la injusticia tenía nombre y rostro. Su teléfono vibró. Era su padre. ¿Dónde estabas? La voz de Rodrigo Cordero sonaba molesta incluso a través del altavoz. Te llamé 4 veces. El coche se descompuso en el centro, respondió Isabela, dejando la copa sobre la mesa de mármol. Tuve que esperar ayuda. ¿En el centro? ¿Qué diablos hacías ahí? Te he dicho 1000 veces que esa zona es peligrosa. Venía de una junta con los distribuidores de Puebla. El GPS me desvió por un accidente en viaducto. Hubo un silencio del otro lado. Rodrigo Cordero no era un hombre que tolerara las excusas, ni siquiera de su única hija. La junta del consejo es mañana a las 9. Necesito que presentes los números del tercer trimestre y necesito que se vean bien, Isabela.
Los accionistas están nerviosos. Los números son los números, papá. No puedo inventar ganancias que no existen. No te estoy pidiendo que inventes nada, gruñó él. Solo preséntalos de manera favorable. Eres directora de operaciones. Deberías saber cómo hacer eso. Isabela apretó los dientes. Esta conversación la habían tenido docenas de veces. Su padre quería que ella fuera una extensión de su voluntad, una ejecutora de sus órdenes sin cuestionamientos. Pero Isabela había estudiado administración en Stanford, tenía un MBA de Wharton y sabía distinguir entre contabilidad creativa y fraude abierto. La línea era delgada, y su padre caminaba sobre ella con la confianza de alguien que nunca había tenido que rendir cuentas. «Haré mi trabajo», dijo fríamente. Como siempre. Bien, y otra cosa, necesito que despidas a Martínez del área de manufactura. Está haciendo preguntas incómodas sobre los lotes de producción del 2020. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo de preguntas que no necesita estar haciendo. Manéjalo con discreción. Dale una liquidación generosa y que firme un acuerdo de confidencialidad. Papá, si Martínez está encontrando irregularidades, no está encontrando nada, la interrumpió Rodrigo con voz cortante. Está buscando problemas donde no los hay, y en esta compañía la gente que busca problemas encuentra la puerta de salida. Entendido. Isabela cerró los ojos. Entendido. Colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá de diseñador que había costado más de lo que Mateo probablemente ganaba en un año cuando tenía su taller, el lote de producción del 2020. Ese año había sido el año del gran recall, cuando descubrieron que casi 5.000 vehículos tenían defectos en las bombas de combustible y los módulos de control. La empresa había manejado el asunto con discreción, ofreciendo reparaciones gratuitas a los clientes que se presentaran, pero sin hacer un llamado masivo que pudiera dañar la reputación de la marca. Pero Isabela recordaba las reuniones de ese año. Recordaba a su padre furioso, paseándose por la sala de juntas, maldiciendo al proveedor chino que les había vendido componentes defectuosos. Recordaba también algo más, la recomendación del departamento legal de hacer un recall total, y su padre negándose porque costaría demasiado. Los clientes que tengan problemas vendrán por su cuenta, había dicho. Los que no tengan problemas no necesitan saber que podrían tenerlos. 3 años después, aquí estaba ella, viviendo en un palacio construido sobre decisiones cuestionables. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante ella como un mar de luces. Millones de vidas parpadeando en la oscuridad. En algún lugar allá abajo, Mateo Reyes dormía sobre un cartón, con más talento en sus manos sucias que la mayoría de los ingenieros con oficinas en el edificio Cordero. Era absurdo, era indignante, y ella iba a hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con una determinación que no había sentido en meses. Se duchó, se vistió con su traje más profesional, un Armani azul marino que gritaba «No me subestimes», y se saltó el desayuno. Tenía una misión antes de ir a la oficina. Condujo de regreso a la colonia Doctores, lo cual fue una locura considerando que apenas había escapado ilesa la noche anterior. Pero necesitaba encontrar a Mateo, necesitaba hablar con él, entender su historia, tal vez ofrecerle algo. ¿Qué exactamente? No lo sabía aún, pero su instinto le decía que ese encuentro no había sido casual. Lo encontró exactamente donde dijo que estaría, sentado sobre su cartón, con la espalda contra la pared de un edificio abandonado, comiendo un bolillo y bebiendo café de un vaso de unicel. La luz de la mañana era cruel con él, revelando cada arruga de su rostro curtido, cada mancha en su ropa, el brillo grasiento de su cabello sin lavar, pero también revelaba algo más, la estructura ósea de alguien que alguna vez fue guapo, los hombros anchos de alguien que alguna vez fue fuerte, la postura erguida de alguien que alguna vez tuvo dignidad. Cuando Mateo la vio bajarse del Mercedes, su expresión fue de sorpresa genuina. ¿Se volvió a descomponer? No, dijo Isabela, acercándose con cuidado de no pisar la basura que alfombraba la banqueta. El coche funciona perfectamente gracias a ti. Vine a hablar contigo. Mateo frunció el ceño. ¿Hablar de qué? De trabajo. Eso lo hizo parpadear. Se levantó lentamente, dejando su bolillo a un lado. Trabajo. Necesito un mecánico, alguien bueno, alguien que sepa lo que hace. Isabela habló rápido, antes de que su coraje se esfumara. Mi familia es dueña de Cordero Industries. Fabricamos componentes automotrices para las armadoras más grandes del país. Tenemos talleres de servicio, centros de diagnóstico, laboratorios de pruebas. Y después de lo que vi anoche, sé que alguien con tu talento no debería estar en la calle. Mateo la miró durante largos segundos.
Su rostro era inexpresivo, pero Isabela podía ver el movimiento detrás de sus ojos, cálculo, sospecha, tal vez un destello de esperanza que fue rápidamente aplastado. No quiero su caridad. No es caridad. Es una oferta de empleo legítima. Te pagaría un salario competitivo. Tendrías prestaciones, uniforme. No, la respuesta fue tan abrupta que Isabela se quedó con la boca abierta. No, así nada más, confirmó Mateo, recogiendo su bolillo y su café como si la conversación hubiera terminado. ¿Por qué? Isabela sintió frustración creciendo en su pecho. ¿Prefieres dormir en la calle antes que tener un trabajo decente? Mateo se volvió hacia ella, y por primera vez Isabela vio verdadera emoción en su rostro. Ira. Trabajo decente. Con Cordero Industries sabe qué hicieron su empresa y su familia. Isabela dio un paso atrás ante la intensidad de su mirada. ¿Yo? ¿Qué? Hace 3 años, dijo Mateo con voz temblorosa de rabia contenida. Mi esposa y mi hija de 5 años murieron cuando su coche se detuvo en medio del periférico. Un defecto de fábrica en la bomba de combustible. ¿Sabe de qué empresa era la pieza defectuosa? Cordero Industries. ¿Sabe qué pasó cuando intenté demandar? Los abogados de su papá me destruyeron en los tribunales. Me quitaron todo, mi taller, mi casa, mi reputación. Dijeron que yo era un mecánico incompetente, que no había dado mantenimiento adecuado al vehículo. Mintieron, falsificaron reportes, sobornaron peritos y al final me quedé sin nada. Sin mi familia, sin mi trabajo, sin mi vida. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La sangre abandonó su rostro. Yo no sabía. Claro que no sabía, escupió Mateo. La gente como usted nunca sabe, nunca quiere saber. Viven en sus torres de cristal y dejan que nosotros nos ahoguemos en la porquería que ustedes crean. Se dio la vuelta, recogiendo su mochila. Así que gracias por la oferta, señorita Cordero. Pero prefiero 1000 veces dormir en esta banqueta antes que trabajar para la empresa que asesinó a mi familia. Se alejó caminando con pasos largos y furiosos, dejando a Isabela paralizada en medio de la calle. Ella quiso correr detrás de él, quiso gritarle que no sabía nada de eso, que ella solo tenía 25 años en ese entonces, que recién estaba entrando a trabajar en la empresa, que no había participado en esas decisiones, pero las palabras se atoraron en su garganta, porque en el fondo sabía que no importaba. Ella era una Cordero. Llevaba ese apellido como un título y como una maldición, y ese apellido había destruido la vida de Mateo Reyes. Regresó a su coche con piernas temblorosas. Se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Sus manos temblaban sobre el volante. Todo lo que había construido, todo lo que era, su posición, su éxito, su identidad, estaba manchado con sangre que ella nunca había visto derramar. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Carmen, necesito que investigues algo para mí. Con total discreción, quiero todos los archivos del caso Reyes contra Cordero Industries, año 2021, homicidio vehicular por defecto de fabricación. Quiero cada documento, cada reporte, cada acta judicial y lo quiero hoy. Señorita Isabela, esos archivos están clasificados como confidenciales nivel. Me importa un demonio el nivel, interrumpió Isabela. Soy directora de operaciones de esta empresa y tengo autorización para acceder a cualquier documento. Consíguemelos. Colgó y finalmente encendió el motor, pero en lugar de ir a la oficina, condujo sin rumbo durante 2 horas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Al mediodía, el teléfono de Isabela sonó. Era Carmen. Señorita Isabela, conseguí los archivos. Se los envié a su correo personal como me pidió, pero debería saber que su padre tiene una alerta configurada para este caso. Él recibirá una notificación de que alguien accedió a estos documentos. Está bien, dijo Isabela, aunque no estaba bien en absoluto. Gracias, Carmen. Se estacionó en un café y abrió su laptop. Los archivos eran extensos. Más de 500 páginas de testimonios, reportes periciales, fotografías del accidente, alegatos legales. Isabela comenzó a leer y con cada página sentía que el mundo que conocía se desmoronaba un poco más. El caso era claro como el agua. El vehículo de Ana Reyes, esposa de Mateo, tenía instalada una bomba de combustible defectuosa fabricada por Cordero Industries. El componente había sido parte de un lote de 5.000 unidades con defectos de manufactura conocidos. La empresa había sido informada del problema 6 meses antes del accidente, pero Rodrigo Cordero
había decidido no hacer un recall público para evitar pánico innecesario y daño reputacional. En su lugar, optó por una estrategia de reparación bajo demanda. Solo arreglarían los vehículos si los clientes se quejaban específicamente del problema. Ana Reyes nunca se quejó, porque nunca supo que había un problema. El coche simplemente se apagó mientras conducía en el carril de alta velocidad del periférico. Antes de que pudiera moverse al acotamiento, un tráiler la golpeó por detrás a 120 kilómetros por hora. Ella y su hija pequeña, Lucía, murieron instantáneamente. Isabela tuvo que cerrar la laptop y correr al baño del café. Vomitó hasta que solo quedaron arcadas secas y dolorosas. Las fotografías del accidente eran brutales. El coche de Ana, un sedán familiar común, había quedado completamente destruido, aplastado como una lata de refresco. En una de las fotos, Isabela podía ver un asiento infantil rosa entre los escombros retorcidos del metal. Tuvo que vomitar de nuevo. Cuando regresó a su mesa con el rostro pálido y las piernas débiles, continuó leyendo con manos temblorosas. Mateo Reyes había demandado a Cordero Industries por negligencia criminal. Los abogados de la empresa, el despacho más caro y despiadado de México, contraatacaron con una estrategia brutal. Presentaron evidencia de que Mateo, como mecánico propietario de un taller, había realizado modificaciones no autorizadas al vehículo. Sobornaron a un perito para que testificara que la bomba de combustible había fallado debido a mantenimiento inadecuado. Destrozaron la credibilidad de Mateo en el estrado, pintándolo como un mecánico de poca monta que estaba tratando de extorsionar a una empresa respetable. Pero lo peor vino después. Isabela encontró correos electrónicos internos entre su padre y el jefe del departamento legal. En uno de ellos, Rodrigo escribía: «Necesitamos destruir completamente a este tipo. No puede quedar nada de él cuando terminemos. Quiero que sirva de ejemplo para cualquier otro que piense en demandarnos». Y lo habían logrado. El juez, quien después Isabela descubrió en los documentos que había recibido donaciones de campaña de Cordero Industries, falló a favor de la empresa. Mateo no solo perdió el caso, sino que fue condenado a pagar los costos legales de la empresa, 3 millones de pesos. Para cubrir esa deuda tuvo que vender su taller, su casa, todo lo que tenía, y aún así no fue suficiente. Terminó declarándose en bancarrota. Los últimos documentos en el archivo eran informes de investigadores privados que Cordero Industries había contratado para monitorear a Mateo después del juicio, fotografías de él viviendo en las calles, durmiendo en estaciones del metro, buscando comida en basureros, y notas al margen escritas por su padre. «Perfecto, que se pudra». Isabela cerró la laptop sintiendo náuseas de nuevo. No podía respirar. El café se sentía demasiado pequeño, demasiado claustrofóbico. Salió a la calle y caminó sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Su teléfono sonó. Era su padre. Lo ignoró. Volvió a sonar y otra vez. Y otra vez. Finalmente contestó en la quinta llamada. «¿Qué? ¿Por qué estás revisando el caso Reyes?» La voz de Rodrigo era peligrosamente tranquila. «Carmen me informó que solicitaste los archivos, porque necesito entender qué clase de empresa dirijo», respondió Isabela con voz fría. «Diriges la empresa que yo construí», gruñó Rodrigo, «y no toleraré que mi propia hija empiece a cuestionar decisiones que se tomaron hace años por razones que tú no entiendes». «Oh, creo que entiendo perfectamente», dijo Isabela, sintiendo la ira reemplazar al shock. «Entiendo que mataste a 2 personas por ahorrar dinero. Entiendo que destruiste a un hombre inocente para proteger tu reputación. Entiendo que soy la hija de un asesino». El silencio del otro lado fue pesado como plomo cuando Rodrigo habló de nuevo. Su voz era de hielo. «Ven a mi oficina ahora». «No, Isabela. No voy a ir a tu oficina. Papá, no voy a ir a la empresa. No voy a presentar esos números mañana. De hecho, no sé si voy a volver jamás». «Si no regresas», dijo Rodrigo lentamente, «te prometo que te arrepentirás. Te cortaré de la empresa, del testamento, de la familia. No tendrás nada». Isabela sintió una calma extraña descender sobre ella. Era como si una cuerda que había estado tensándose durante años finalmente se rompiera. «Bien, prefiero no tener nada que tener algo construido sobre cadáveres». Colgó el teléfono y lo apagó. Durante las siguientes horas, Isabela manejó por la ciudad sin destino. Necesitaba pensar, necesitaba procesar, necesitaba decidir qué hacer. Al caer la tarde se encontró de regreso en la colonia Doctores. No había planeado ir ahí, pero sus manos en el volante parecían tener voluntad propia. Encontró a Mateo en un pequeño parque deteriorado,
sentado en una banca oxidada, mirando a unos niños jugar fútbol con una pelota desinflada. Cuando ella se acercó, él la vio pero no se movió. ¿Vino a ofrecerme trabajo de nuevo?, preguntó con amargura. No, dijo Isabela sentándose en la banca a prudente distancia. Vine a decirte que leí todo el archivo, cada página, cada documento, cada fotografía horrible se le quebró la voz, de tu familia. Y vine a decirte que lo siento, sé que no es suficiente, sé que nunca será suficiente, pero necesitaba que lo supieras. Mateo la miró de reojo. ¿Y qué espera que haga con sus disculpas? Que me sienta mejor, que perdone a su familia. No espero nada, dijo Isabela honestamente, solo. Necesitaba que supieras que no todos los corderos son iguales, que yo no sabía, y que ahora que sé, voy a hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? Mateo se volvió hacia ella, sus ojos llenos de escepticismo. Va a pedirle a su papá que se disculpe. Va a donar dinero a una caridad en nombre de mi esposa muerta. No, dijo Isabela firmemente. Voy a reabrir tu caso. Voy a conseguir cada documento, cada correo electrónico, cada prueba de lo que hicieron, y voy a entregárselo a las autoridades y a la prensa. Mateo parpadeó. ¿Está consciente de lo que eso significa? Destruiría a su propia familia. Mi familia ya está destruida, respondió Isabela. Solo que yo no lo había visto hasta ahora. Mi padre es un criminal. Mi empresa está construida sobre mentiras y sangre, y yo he sido cómplice por omisión durante años. Es hora de que eso termine. ¿Por qué? Mateo la estudió intensamente. ¿Por qué hacer esto? No me conoce, no me debe nada. Te debo justicia, dijo Isabela simplemente. Y me debo a mí misma la posibilidad de dormir por las noches sabiendo que hice lo correcto. Mateo guardó silencio durante largos minutos, mirando a los niños jugar. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Si realmente va a hacer esto, va a necesitar ayuda. Necesitará más que los documentos oficiales. Necesitará pruebas que su padre no pueda negar o destruir. ¿Cómo que? Tengo un amigo, dijo Mateo lentamente. Se llama Memo. Digamos que tiene habilidades especiales con computadoras. Si hay información oculta en los sistemas de Cordero Industries, él puede encontrarla. Isabela asintió. ¿Cuándo puedo conocerlo? Ahora, si quiere. Se levantaron y caminaron juntos por las calles deterioradas de la colonia. Era un contraste surreal. Isabela, en su traje de diseñador, caminando al lado de Mateo, con su ropa raída pero unidos por un propósito común. La gente los miraba pasar con curiosidad, y algunos con abierta hostilidad, pero ninguno de los dos prestó atención. Memo resultó ser un hombre delgado de unos 30 años, con lentes gruesos y una sonrisa permanente que no alcanzaba sus ojos. Su oficina era exactamente como Mateo la había descrito, un sótano lleno de equipos de cómputo ensamblados con piezas recicladas. Memo. Ella es Isabela Cordero, presentó Mateo. Isabela, él es Memo. Memo la miró de arriba abajo, silbando bajo. Wow, no esperaba conocer a la realeza corporativa en persona. ¿Qué trae a una Cordero a mi humilde cueva? Necesito tu ayuda para destruir a mi padre y a mi empresa, dijo Isabela sin rodeos. Memo parpadeó varias veces. Luego soltó una carcajada. Bueno, eso es algo que no escucho todos los días. Cuéntame más. Durante la siguiente hora, Isabela explicó todo lo que había descubierto. Memo escuchaba mientras sus dedos volaban sobre los teclados, haciendo varias cosas a la vez. Cuando ella terminó, él se reclinó en su silla y se quitó los lentes para limpiarlos. Ok, esto es grande y muy peligroso. Se puso los lentes de nuevo. Tu papá no es solo rico, Isabela. Tiene conexiones con gente muy poderosa, políticos, jueces, policías. Si empezamos a escarbar, van a responder fuerte. Lo sé, dijo Isabela, pero no puedo vivir con esto, no puedo despertar cada día sabiendo que mi estilo de vida está pagado con sangre inocente. Memo miró a Mateo. ¿Tú confías en ella? Mateo tardó en responder. No lo sé todavía, pero creo que lo intenta. Bueno, eso tendrá que ser suficiente. Memo se volvió hacia Isabela. Voy a necesitar acceso a los sistemas internos de Cordero Industries, contraseñas, VPN, cualquier cosa que puedas darme. Tengo acceso de nivel ejecutivo, dijo Isabela, sacando su laptop. Puedo darte todo lo que necesites. Perfecto, pero entiende algo. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Tu padre va a descubrir que alguien está hackeando sus sistemas, y cuando lo haga, vendrá por ti primero. Isabela pensó en su penthouse, en su oficina con vista a la ciudad, en la vida cómoda que había vivido durante 29 años. Luego pensó en Ana y Lucía Reyes, en las fotografías del accidente, en Mateo durmiendo sobre un cartón. Que venga,
dijo con determinación. Ya es hora de que alguien le plante cara. Memo sonrió. Y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. Me agradas, Isabela Cordero. Ok, vamos a hundir un imperio. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de la vida de Isabela. Pasaba las mañanas en su penthouse, aparentando normalidad, ignorando las llamadas cada vez más furiosas de su padre. Por las tardes, bajaba a la colonia Doctores y se reunía con Mateo y Memo en el sótano, revisando archivos, trazando estrategias, construyendo un caso tan sólido que ni siquiera los mejores abogados de México podrían destruirlo. Memo era un genio. Con el acceso que Isabela le proporcionó, se metió en los sistemas de Cordero Industries como un fantasma, extrayendo correos electrónicos que habían sido eliminados, recuperando documentos que habían sido destruidos, encontrando transferencias bancarias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales. Cada nuevo descubrimiento era más incriminatorio que el anterior. Había sobornos a funcionarios gubernamentales para aprobar componentes que no cumplían las normas de seguridad. Había contratos con proveedores piratas que fabricaban piezas baratas y defectuosas. Había reportes internos de ingenieros advirtiendo sobre problemas de seguridad que fueron archivados y olvidados. Que había más casos como el de Mateo, otras 13 familias que habían perdido seres queridos por fallas de componentes Cordero, todas silenciadas con dinero, amenazas o litigios destructivos. Tu padre es un monstruo, dijo Memo una noche, mirando la pantalla con expresión sombría. He visto mucha basura en mi vida, pero esto es otro nivel. Isabela no podía discutir. Cada día que pasaba, la imagen que tenía de su padre se deterioraba un poco más. El hombre que la había criado, que la había llevado a la escuela, que la había enseñado a andar en bicicleta, era el mismo hombre que había ordenado destruir a familias enteras para proteger sus ganancias. Mateo, por su parte, era una presencia silenciosa pero constante. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Revisaba cada documento con atención meticulosa, buscando inconsistencias, verificando fechas, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera irrefutable. Una tarde, mientras Memo estaba concentrado en descargar lo que llamaba la bomba nuclear, registros contables que probaban evasión fiscal masiva, Isabela y Mateo se encontraron solos en una esquina del sótano. El silencio entre ellos era cómodo ahora, muy diferente a la hostilidad inicial. ¿Te arrepientes?, preguntó Mateo de repente. Isabela lo miró. ¿De qué? De todo esto, de traicionar a tu familia, de tirar tu vida por la borda. Isabela pensó cuidadosamente antes de responder. ¿Sabes qué es lo extraño? No me arrepiento. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Toda mi vida he estado viviendo en una burbuja, preocupándome por cosas superficiales. Ahora tengo un propósito. Mateo asintió lentamente. Cuando Ana y Lucía murieron, pensé que mi vida había terminado, y de muchas maneras, terminó. El Mateo que yo era murió ese día. Pero tal vez esto es el universo dándome una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer que su muerte signifique algo. Va a significar algo, prometió Isabela. Vamos a asegurarnos de eso. ¿Está listo?, anunció Memo de repente, girando su silla hacia ellos. Tengo todo: correos, documentos financieros, testimonios que fueron suprimidos, fotografías, reportes de seguridad alterados, todo. Es suficiente para mandar a Rodrigo Cordero a la cárcel por el resto de su vida. Isabela sintió que se le erizaba la piel. ¿Ahora qué? Ahora necesitamos decidir cómo soltar esto, dijo Memo. Podemos ir directamente a la fiscalía, pero considerando que tu papá tiene jueces y fiscales en su nómina, podrían enterrar el caso antes de que llegue a algún lado. O podemos ir a la prensa primero, hacer todo público, crear tanto escándalo que las autoridades no tengan más remedio que actuar. La prensa, dijo Mateo inmediatamente. No podemos confiar en el sistema judicial, ya vimos cómo funciona. Isabela estuvo de acuerdo. Conozco a una periodista, Alejandra Ruiz. Trabaja para el periódico más grande del país. Es una de las pocas periodistas de investigación que todavía hace su trabajo honestamente. Si le damos esto, lo publicará. ¿Confías en ella?, preguntó Memo. Sí. Fuimos juntas a la universidad, sé que odia la corrupción corporativa. Esto es exactamente el tipo de historia que ella ha estado esperando. Entonces hazlo, dijo Mateo. Contacta a tu amiga. Isabela sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Alejandra, tengo la historia de tu vida, pero es peligrosa. ¿Estás interesada? La respuesta llegó en menos de un minuto. Siempre, ¿cuándo nos vemos?
Mañana, 10 de la mañana, te mando la dirección. Esa noche, Isabela no durmió. Se quedó despierta en su penthouse, mirando la ciudad por última vez desde esa perspectiva, porque sabía que después de mañana todo cambiaría. Su vida tal como la conocía terminaría. Sería repudiada por su familia, perseguida por los socios de su padre, posiblemente amenazada o peor. Pero cuando pensaba en Ana y Lucía Reyes, cuando pensaba en las otras 13 familias que habían sufrido, cuando pensaba en todas las futuras víctimas que podrían evitarse si Cordero Industries era expuesta, sabía que valía la pena. A las 3 de la mañana empacó una maleta con lo esencial: ropa, documentos personales, algunos objetos sentimentales. Dejó atrás todo lo demás: las joyas caras, los diseñadores de lujo, los símbolos de riqueza que ahora le parecían manchados de sangre. Escribió una carta a su padre. Fue breve: papá, para cuando leas esto la verdad ya será pública. Sé que nunca entenderás por qué hice lo que hice, pero necesito que sepas que no es por odio, es por justicia. Ana Reyes, Lucía Reyes y todas las demás víctimas merecen que alguien hable por ellas. Yo voy a ser esa voz. Lo siento por la hija que no pude ser, pero no me arrepiento de la persona en la que me he convertido. Isabela dejó la carta sobre la mesa del comedor y salió del penthouse sin mirar atrás. Alejandra Ruiz era exactamente como Isabela la recordaba: feroz, inteligente, con ojos que no se perdían ningún detalle. Llegó al punto de encuentro: un café discreto en la colonia Roma, con una grabadora, una laptop y un hambre visible por la historia. Isabela, Mateo y Memo estaban esperándola en una mesa del fondo, cuando Alejandra vio el pendrive que Memo puso sobre la mesa. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué hay ahí?, preguntó, sentándose. La evidencia de que Cordero Industries ha estado fabricando componentes defectuosos a sabiendas, o ocultando fallas de seguridad, sobornando funcionarios y destruyendo a las familias de las víctimas cuando intentan buscar justicia, dijo Isabela sin preámbulos. Hay documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios suprimidos. Es todo lo que necesitas para la historia más grande de tu carrera. Alejandra tomó el pendrive con manos que temblaban ligeramente. ¿Estás segura de esto, Isabela? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Tu padre te va a destruir. Ya no puede quitarme nada que me importe, respondió Isabela. Y las personas que murieron por su codicia merecen que se sepa la verdad. Alejandra miró a Mateo. ¿Tú quién eres en todo esto? Soy Mateo Reyes, dijo él con voz firme. Mi esposa y mi hija fueron asesinadas por un componente defectuoso de Cordero Industries hace 3 años. La empresa usó su poder para destruirme cuando intenté buscar justicia. Ahora solo quiero que el mundo sepa lo que realmente son. Alejandra asintió lentamente, procesando todo. Luego se volvió hacia Memo. ¿Y tú? Yo soy el tipo que obtuvo la información, dijo Memo con una sonrisa torcida. Y antes de que preguntes, todo fue obtenido legalmente a través del acceso autorizado de Isabela. No hay nada aquí que pueda ser descalificado por métodos ilegales. Perfecto. Alejandra guardó el pendrive en su bolsa como si fuera oro. Dame 48 horas. Voy a verificar cada dato, construir la narrativa y conseguir que mi editor apruebe esto. Será la portada. Te lo prometo. ¿Cuánto riesgo corres tú?, preguntó Isabela con preocupación. Alejandra se encogió de hombros. Cordero Industries puede intentar demandarme o al periódico, pero si la evidencia es tan sólida como dices, no tendrán base legal. Y honestamente este es el tipo de historia por la que me hice periodista. Vale la pena el riesgo. Se despidieron con un abrazo. Cuando Alejandra se fue, Isabela sintió una mezcla de alivio y terror. Ya no había vuelta atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Ahora esperamos, dijo Isabela, y nos preparamos para la tormenta. Esa noche, el teléfono de Isabela finalmente sonó. Era su padre. Esta vez, ella contestó. Hola papá, ¿dónde diablos estás? Rodrigo sonaba furioso y algo más asustado. He estado llamándote durante días. Carmen me dijo que no has ido a la oficina. ¿Qué está pasando? Estoy bien, papá, solo necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué, Isabela? Si esto es por ese caso viejo. No es un caso viejo, interrumpió ella. Es un asesinato. Son múltiples asesinatos, y ya no voy a ser cómplice de eso. Hubo un silencio largo y pesado. Cuando Rodrigo habló de nuevo, su voz era peligrosamente calmada. ¿Qué hiciste, Isabela? Lo correcto. Dime exactamente qué hiciste. Conseguí toda la evidencia de tus crímenes y se la di a la prensa. En 2 días, todo México sabrá qué clase de hombre eres. El rugido de furia que siguió
Fue tan fuerte que Isabela tuvo que alejar el teléfono de su oído. Su padre gritaba obscenidades, amenazas, palabras que ella nunca había escuchado salir de su boca. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para formar frases coherentes, su voz era veneno puro. Eres una traidora, Siseo, una traidora a tu familia, a tu apellido, a todo lo que te di. Te desheredaré, te destruiré. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Ya no me puedes quitar nada, papá, dijo Isabela con una calma que la sorprendió a ella misma. Porque ya no quiero nada de ti. El dinero, la posición, el apellido, todo está manchado de sangre. Prefiero vivir en la calle con mi conciencia limpia que en un palacio construido sobre cadáveres. Vas a arrepentirte, prometió Rodrigo. Te lo juro por todo lo sagrado, vas a arrepentirte. Isabela colgó el teléfono y lo apagó. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba sorprendentemente tranquilo. Mateo, que había escuchado toda la conversación, le ofreció un café. ¿Estás bien? Sí, dijo Isabela aceptando la taza, asustada pero bien. Eso tiene sentido. Perfecto sentido, respondió Mateo. Cuando tomé la decisión de demandar a Cordero Industries, sabía que probablemente perdería, pero tenía que intentarlo. Por Ana, por Lucía. Algunas cosas valen más que la seguridad personal. ¿Te arrepientes de haber demandado? Quiero decir, Mateo lo pensó. Me arrepiento de haber perdido. Me arrepiento de no haber sido más fuerte, más inteligente, pero no me arrepiento de haber luchado. Y ahora tenemos una segunda oportunidad. Gracias a ti, gracias a nosotros, corrigió Isabela. Esto no lo podría haber hecho sola. Pasaron las siguientes 48 horas en un hotel barato de la colonia Doctores. Registrados bajo nombres falsos, Isabela pagó en efectivo y usó lentes de sol y una gorra para ocultar su rostro. Sabía que su padre probablemente tenía gente buscándola. No salieron del cuarto, excepto para comprar comida. Pasaban las horas jugando cartas, viendo televisión basura, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Isabela descubrió que Mateo había sido un estudiante brillante, que había ganado becas para estudiar ingeniería, que había abierto su taller con un préstamo que había pagado en tiempo récord, que Ana había sido maestra de primaria, que se conocieron en la preparatoria, que Lucía había heredado la risa de su madre y la curiosidad incansable de su padre. Mateo, a su vez, descubrió que Isabela había sido una niña solitaria, hija única de un padre obsesionado con el trabajo y una madre que murió de cáncer cuando ella tenía 12 años, que había estudiado en el extranjero tratando de escapar de la sombra de su apellido, que había vuelto a México con la esperanza de hacer algo significativo con la empresa familiar, que lentamente se había dado cuenta de que estaba atrapada en una máquina corrupta que no podía detener desde adentro. Por eso hiciste esto, dijo Mateo una noche, cuando ya estaban más cómodos el uno con el otro. No solo por mi familia, por ti misma, por ser libre. Tal vez, admitió Isabela. O tal vez finalmente encontré una causa por la que vale la pena luchar. La mañana del día de la publicación, Isabela se despertó con náuseas. Sabía que a las 6 de la mañana el periódico estaría en las calles, a las 7 estaría en línea, a las 8 todo México estaría hablando de ello. Encendió su teléfono, que había estado apagado durante 2 días, y fue inmediatamente inundado con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz, la mayoría de su padre y de ejecutivos de la empresa, algunos de amigos preguntando si estaba bien. Ignoró todo y abrió el navegador. La historia estaba en portada, tal como Alejandra había prometido. El titular era devastador: Imperio de sangre. Cordero Industries ocultó defectos fatales y destruyó a las familias de sus víctimas. Debajo había una fotografía de Rodrigo Cordero en un evento de gala, sonriendo, y al lado fotografías de los 14 accidentes fatales causados por componentes defectuosos de su empresa, entre ellas una foto de Ana y Lucía Reyes sonriendo, en un día de campo, llenas de vida. Isabela comenzó a leer el artículo. Alejandra había hecho un trabajo magistral. Cada párrafo era preciso. Cada acusación estaba respaldada con documentación sólida. Explicaba el defecto técnico en términos que cualquier persona pudiera entender. Detallaba los sobornos, las amenazas, las tácticas legales sucias. Incluía testimonios de las familias afectadas y terminaba con una pregunta devastadora. ¿Cuántas vidas más habrían sido sacrificadas en el altar de las ganancias corporativas si Isabela Cordero, la propia hija del magnate, no hubiera tenido el valor de exponer a su padre? Ya está, susurró Isabela, mostrándole el teléfono a Mateo.
Ya todos lo saben. Mateo leyó el artículo con expresión inescrutable. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Ana, Lucía, el mundo finalmente sabe lo que les pasó. Finalmente alguien está diciendo la verdad. Se abrazaron, dos personas rotas por el mismo monstruo, ahora unidos en algo parecido a la redención. El teléfono de Isabela sonó. Era Alejandra. ¿Viste el artículo?, preguntó la periodista, su voz cargada de adrenalina. Sí, es perfecto. Gracias, Alejandra. El periódico está siendo inundado con llamadas. Otras víctimas están saliendo a contar sus historias. La fiscalía acaba de anunciar que abrirá una investigación formal, Isabela. Lo lograste. Realmente lo lograste. Isabela sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No, lo logramos. Todos nosotros. Después de colgar, Isabela y Mateo salieron del hotel por primera vez en 2 días. Caminaron por las calles de la colonia. Ahora, con propósito claro, la gente en los puestos de periódicos estaba comprando ejemplares del diario, leyendo los titulares con expresiones de shock. «Mira eso», señaló un vendedor a su compañero. «Estos ricos siempre son iguales, matando gente por dinero y saliendo impunes». «Pues esta vez no va a salir impune», respondió el otro. «Dice aquí que su propia hija lo entregó. Eso sí que es tener huevos». Isabela sonrió a pesar de todo. La justicia no siempre era rápida ni perfecta, pero a veces, solo a veces, llegaba. La tormenta que siguió a la publicación fue épica. En 24 horas, Cordero Industries perdió el 40% de su valor en la bolsa. Los socios corporativos comenzaron a cancelar contratos. Los bancos congelaron líneas de crédito. El edificio corporativo fue rodeado por reporteros, activistas y familiares de víctimas exigiendo justicia. Rodrigo Cordero contrató al mejor equipo legal de México, irónicamente, el mismo que había usado para destruir a Mateo. Pero esta vez, la evidencia era demasiado sólida, demasiado pública. No había manera de negar correos electrónicos que él mismo había escrito, transferencias bancarias que él mismo había autorizado, decisiones que él mismo había tomado. La fiscalía lo citó a declarar. Él se negó, alegando persecución política. Entonces, un juez, uno nuevo, uno que aparentemente no estaba en la nómina de Cordero, emitió una orden de arresto. Isabela vio las noticias desde el hotel, con Mateo a su lado. Las cámaras capturaron el momento en que agentes federales entraron a la mansión familiar y arrestaron a Rodrigo Cordero. Él gritaba sobre sus derechos, sobre persecución, sobre traición. Mencionó el nombre de Isabela con tal veneno que ella tuvo que apartar la mirada. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. No, admitió Isabela, pero estaré bien con tiempo. Los días siguientes fueron un borrón de testimonios, audiencias preliminares y más revelaciones. Otros ejecutivos de Cordero Industries comenzaron a voltear contra Rodrigo, ofreciendo testimonio a cambio de inmunidad. El imperio que había tardado 40 años en construirse se desmoronó en semanas. Isabela fue llamada a testificar. Llegó a la corte con un traje simple, sin joyas, con el cabello recogido en una coleta. Los reporteros la acosaban con preguntas. ¿Cómo se siente traicionar a su padre? ¿No tiene remordimientos? ¿Lo hizo por dinero? Ella ignoró todo y entró a la sala cuando subió al estrado y el fiscal le pidió que identificara ciertos documentos. Isabela habló con voz clara y firme. Explicó cómo había accedido a los archivos, qué había encontrado, por qué había decidido hacer pública la información, cuando el abogado defensor, uno que había sido socio de golf de su padre, intentó intimidarla. «Ella no se inmutó, señorita Cordero», dijo el abogado con tono condescendiente. «No es cierto que tiene problemas de ira contra su padre, que esto es simplemente venganza personal». «No», respondió Isabela, «esto es justicia. Mi padre tomó decisiones que resultaron en la muerte de 14 personas. Luego usó su poder y dinero para ocultar esas muertes y destruir a las familias que buscaban rendición de cuentas. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz, pero al hacerlo destruyó a su propia familia». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Mi padre destruyó a nuestra familia el día que decidió que el dinero valía más que las vidas humanas. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias». El abogado no tuvo más preguntas. Cuando Isabela bajó del estrado, buscó a Mateo entre la audiencia. Él estaba ahí, en la última fila, y cuando sus ojos se encontraron, él asintió. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. «Lo hiciste bien. Estoy orgulloso de ti. No estás sola». El juicio duró 3 meses. Al final, Rodrigo Cordero fue declarado culpable de homicidio involuntario en 14 casos, fraude corporativo, soborno, obstrucción de la justicia y una lista de otros cargos que sumarían décadas en prisión. Cuando el juez leyó el veredicto,
Rodrigo se volvió hacia donde Isabela estaba sentada. Sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Él no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. La furia, el odio, la sensación de traición, todo estaba ahí grabado en su rostro. Isabela sostuvo su mirada sin pestañear. Ya no le tenía miedo, ya no le debía nada. Cordero Industries se declaró en bancarrota. Los activos fueron liquidados para pagar compensaciones a las familias de las víctimas. Mateo Reyes recibió una compensación de 10 millones de pesos, una fracción de lo que realmente merecía, pero más de lo que jamás había esperado recibir. No puedo aceptar esto, le dijo Mateo a Isabela una tarde, mirando el cheque. Es demasiado. No se siente bien. Es lo mínimo que mereces, respondió Isabela. Ese dinero no puede devolverte a Ana y Lucía, pero puede darte la oportunidad de reconstruir tu vida, de abrir de nuevo tu taller, de honrar su memoria haciendo lo que amas. Mateo dobló el cheque y lo guardó en su bolsillo. ¿Y tú qué vas a hacer? Isabela se encogió de hombros. Honestamente no lo sé. Toda mi identidad estaba atada a ser una cordero. Ahora soy solo Isabela y tengo que descubrir qué significa eso. Significa que eres libre, dijo Mateo con una pequeña sonrisa. Por primera vez en tu vida, eres libre para ser quien quieras ser. 6 meses después de que el juicio terminara, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mateo había usado parte de su compensación para abrir un taller pequeño en una zona de clase media. No era lujoso, pero era honesto. Tenía 3 empleados, todos jóvenes con talento pero sin oportunidades, a quienes estaba entrenando personalmente. El negocio crecía lentamente pero establemente. Construido sobre reputación y trabajo de calidad, Isabela, por su parte, había vendido su penthouse y había donado la mayoría del dinero a organizaciones que ayudaban a víctimas de negligencia corporativa. Se había mudado a un departamento modesto en la colonia Roma y había empezado a trabajar como consultora independiente, ayudando a personas comunes a navegar el sistema legal cuando se enfrentaban a corporaciones poderosas. No ganaba mucho, pero era suficiente, y por primera vez en su vida se sentía útil de verdad. Alejandra Ruiz había ganado varios premios periodísticos por su serie de investigaciones sobre Cordero Industries. Había usado el impulso de esa historia para exponer otros casos de corrupción corporativa. Se había convertido en una voz poderosa para los sin voz. Memo había sido contratado por una firma de ciberseguridad legítima después de que su trabajo en el caso Cordero demostrara sus habilidades. Ahora ayudaba a empresas a protegerse de hackers, usando sus poderes para el bien, aunque según él, era mucho más aburrido que los viejos tiempos. Una tarde de sábado, Isabela pasó por el taller de Mateo. Se había convertido en una especie de tradición. Cada fin de semana, ella traía café y pasteles, y se sentaban en el pequeño banco afuera del taller a ver pasar la vida. ¿Cómo va el día?, preguntó Isabela, ofreciéndole una taza humeante. Bien, muy ocupado. Acabamos de conseguir un contrato con una flota de taxis. Van a traer todos sus vehículos aquí para servicio. Mateo sonó genuinamente emocionado. Los muchachos están aprendiendo rápido. Estoy orgulloso de ellos. Me alegro mucho. Mateo. Isabela bebió su café, disfrutando del sol cálido de la tarde. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si esa noche tu coche no se hubiera descompuesto frente a ti. Mateo sonrió. Probablemente seguirías en tu oficina del piso 22, bebiendo vino caro y preguntándote por qué te sentías tan vacía. Probablemente, admitió Isabela. Y tú seguirías, bueno, en las calles. Terminó Mateo sin amargura. Sí, es curioso cómo funciona la vida. Ese coche descompuesto fue lo peor y lo mejor que pudo pasarnos a ambos. El universo funciona de maneras misteriosas. O tal vez no hay misterio, dijo Mateo mirando hacia el cielo. Tal vez es solo causa y efecto. Tu padre tomó decisiones terribles. Esas decisiones tuvieron consecuencias y eventualmente esas consecuencias lo alcanzaron. No es karma ni destino, es solo justicia tardía. Me gusta esa interpretación. Permanecieron en silencio durante un rato, observando a los niños jugar en el parque cercano. Uno de los empleados de Mateo, un chico de 19 años llamado Omar, salió del taller limpiándose las manos. Jefe, tengo una duda sobre el sistema de frenos del Tsuru. Mateo se levantó. Voy, no tardo. Mientras esperaba, Isabela sacó su teléfono y revisó sus correos. Había uno de una mujer en Guadalajara cuyo esposo había resultado herido en su trabajo por equipo defectuoso. La empresa se negaba a pagar compensación. La mujer había leído sobre Isabela
y le pedía ayuda. Isabela respondió inmediatamente: «Por supuesto que te ayudaré. Llámame a este número y veremos qué podemos hacer». Cuando Mateo regresó, Isabela estaba sonriendo. «¿Qué te pone tan contenta?», preguntó él. «Acabo de conseguir un nuevo caso. Una trabajadora que necesita ayuda contra su empresa. ¿Y eso te hace feliz?». «Increíblemente. Finalmente encontré mi vocación: ayudar a la gente a luchar contra los poderosos, nivelar el campo de juego, aunque sea un poquito». Mateo sonrió. «Te queda bien el papel de Robin Hood corporativa y a ti te queda bien el papel de mecánico honesto que da oportunidades a chavos sin recursos. Supongo que ambos encontramos nuestro lugar». En ese momento, un coche familiar se detuvo frente al taller. Una mujer bajó con 2 niños pequeños. Mateo la reconoció inmediatamente. Era Rosa Jiménez, viuda de uno de los hombres que había muerto en un accidente causado por componentes Cordero. Ella había testificado en el juicio. «Señora Jiménez», saludó Mateo. Está levantándose. «¿En qué puedo ayudarla?». «Hola, Mateo, mi coche está haciendo un ruido extraño. ¿Puedes revisarlo?». «Por supuesto, déjeme ver». Mientras Mateo abría el capó, Rosa se acercó a Isabela. «Tú eres Isabela Cordero, ¿verdad?». Isabela asintió, preparándose para lo peor. No sabía qué esperar de una mujer cuya vida había sido destruida por su familia, pero Rosa la sorprendió. Extendió su mano y cuando Isabela la tomó, Rosa la jaló hacia un abrazo. «Gracias», susurró Rosa. «Gracias por tener el valor de hacer lo correcto. Por mi esposo, por mis hijos, por todas nosotras. Gracias». Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo lo siento tanto. Siento todo lo que pasó». «Lo sé», dijo Rosa, apartándose y limpiándose sus propias lágrimas. «Y sé que no fue tu culpa, pero gracias a ti, al menos hubo justicia. Al menos mi esposo no murió en vano». Después de que Mateo revisara el coche, era solo una banda que necesitaba ajustes sin costo, y Rosa se fuera con sus hijos. Isabela y Mateo volvieron a su banco. «¿Ves?», dijo Mateo suavemente. «Hiciste algo que importó. Le diste paz a esas familias. Eso es más valioso que cualquier fortuna». Isabela asintió, pero no confiaba en su voz para hablar. Mateo continuó: «Ana siempre decía que la vida no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto das. Que el verdadero éxito no es acumular riqueza, sino dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste». Sonrió tristemente. «Creo que tanto tú como yo finalmente entendimos esa lección. Ojalá la hubiéramos aprendido en mejores circunstancias. Las lecciones importantes rara vez vienen de circunstancias fáciles». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Isabela se dio cuenta de que era feliz, no de la manera superficial y vacía que había experimentado antes, sino genuinamente feliz. Tenía propósito, tenía amigos verdaderos, tenía paz consigo misma, había perdido su fortuna, su apellido, su posición social, pero había ganado algo infinitamente más valioso: su alma. «Mateo», dijo de repente, «¿crees que Ana y Lucía estarían orgullosas de lo que logramos?». Mateo miró hacia el cielo, como si pudiera ver a través de las nubes hacia donde quiera que estuvieran sus amadas. «Creo que sí. Creo que Ana diría que finalmente hicimos algo que realmente importó. ¿Y Lucía? Lucía probablemente estaría fascinada con todos los coches en el taller». Ambos rieron, y fue un sonido genuino, lleno de recuerdo dulce, más que de dolor agudo. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Isabela. «Pasé toda mi vida tratando de complacer a mi padre, de ser digna del apellido Cordero. Y solo cuando lo traicioné, cuando destruí ese apellido, finalmente me convertí en alguien de quien podía estar orgullosa». «El verdadero valor no viene de un apellido», respondió Mateo. «Viene de nuestras acciones, y tus acciones demostraron más valor que 1000 apellidos distinguidos». «Las nuestras», corrigió Isabela. «Lo hicimos juntos. Tú me diste el valor para hacer lo correcto, y tú me diste una segunda oportunidad de hacer que la muerte de mi familia significara algo». Se quedaron ahí mientras la noche caía sobre la ciudad. 2 personas que habían sido destruidas por el mismo monstruo y que juntas habían encontrado el camino de regreso a la luz. No era un final perfecto de cuento de hadas. Mateo todavía cargaba el dolor de su pérdida. Isabela todavía lidiaba con la traición a su familia. Ambos tenían cicatrices que nunca sanarían completamente, pero habían encontrado algo más importante que un final feliz. Habían encontrado redención, y en un mundo donde la justicia es rara y la corrupción es común, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. 2 años después, Mateo estaba en el cementerio de Dolores, como hacía cada domingo. Se arrodilló frente a la tumba de Ana y Lucía, que ahora tenía flores frescas,
lirios blancos, los favoritos de Ana. «Hola, mi amor, hola, princesa», dijo suavemente, tocando la lápida. «Les tengo noticias, el taller va muy bien, tenemos 9 empleados ahora. Omar, el chavo que les mencioné, acaba de graduarse de la escuela técnica con honores. Estoy tan orgulloso de él, les habría caído bien». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos. Y Isabela, ella también está bien. Se casó hace 2 meses con un abogado de derechos humanos, un buen tipo. Está ayudando a docenas de familias a obtener justicia contra corporaciones abusivas. Creo que encontró su vocación. Mateo sacó una fotografía de su bolsillo. Era de la boda de Isabela. Ella estaba radiante en un vestido simple pero elegante, sonriendo genuinamente por primera vez que Mateo podía recordar. Me pidió que fuera su padrino. Dije que sí. Fue bonito. Su padre no estuvo ahí. Obviamente, sigue en prisión, pero tuvo una familia elegida presente. Eso es lo que importa. Guardó la fotografía y se quedó en silencio por un momento. «Sé que nada de esto les devuelve la vida», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Sé que hubieran preferido que yo estuviera con ustedes en lugar de aquí. Yo también lo habría preferido. Pero creo que logré algo bueno de toda esa tragedia. Ayudé a que otras familias no pasaran por lo mismo. Ayudé a que un monstruo enfrentara justicia. Y encontré una manera de seguir adelante sin olvidarlas». Se levantó, limpiándose las lágrimas. «Las amo, siempre las amaré, y seguiré haciendo que se sientan orgullosas, se los prometo». Mientras caminaba de regreso a su coche, un modelo viejo pero bien mantenido, su teléfono sonó. Era Isabela. «Mateo, tengo otro caso. Una familia en Monterrey cuyo hijo murió por un defecto en un elevador. La empresa constructora está tratando de ocultarlo. ¿Puedes revisar los reportes técnicos? Necesito a alguien que entienda de ingeniería». Mateo sonrió. «Por supuesto. Mándame lo que tengas. Eres el mejor. Te debo una comida. Me debes como 30 comidas ya». «Bueno, entonces son 31. Colgaron y Mateo condujo de regreso a su taller. La ciudad se extendía ante él. Millones de vidas entrelazadas, millones de historias no contadas. Él solo era una pequeña parte de ese tapiz gigante. Pero era una parte que importaba. Y eso era suficiente. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de colores imposibles. Mateo Reyes, alguna vez un hombre sin hogar y sin esperanza, conducía hacia su taller honesto donde entrenaba a jóvenes sin oportunidades. Isabela Cordero, alguna vez heredera de un imperio corrupto, trabajaba incansablemente para ayudar a los que no tenían voz. Habían tomado el dolor más devastador y lo habían transformado en propósito. Habían tomado la injusticia y la habían convertido en un movimiento por el cambio. No habían borrado el pasado, pero habían creado un futuro donde el pasado no había sido en vano. Y en algún lugar, en alguna dimensión más allá de la comprensión humana, Ana y Lucía Reyes sonreían, porque aunque habían perdido sus vidas, su muerte había traído luz a la oscuridad. Su historia había salvado a otras familias. Su sacrificio involuntario había expuesto la podredumbre y había forzado el cambio. No era justo. Nunca sería justo, pero era significativo y a veces, cuando la justicia perfecta es imposible, el significado tiene que ser suficiente. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, pequeñas luces parpadeando en la inmensidad, cada una contando una historia, cada una importante, cada una parte de algo más grande. Y en la tierra, bajo esas estrellas, personas imperfectas hacían lo mejor que podían para dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraron. Una reparación a la vez, un caso a la vez, una vida a la vez, porque así es como realmente cambia el mundo. No con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de valentía repetidos día tras día por personas comunes que se niegan a mirar hacia otro lado cuando ven el mal. Mateo Reyes había arreglado el coche de una mujer rica en una noche oscura y ese simple acto de bondad había desencadenado una revolución que derribó un imperio corrupto. Nunca subestimes el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil, especialmente cuando es lo más difícil, porque al final somos definidos no por las fortunas que acumulamos o los títulos que llevamos, sino por las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando y por el legado que dejamos cuando ya no estamos. Y ese legado, el de Ana y Lucía Reyes, el de Mateo que luchó por ellas, el de Isabela que tuvo el valor de traicionar a su familia por la verdad, ese legado vivirá mucho más allá de sus días en esta tierra, porque la justicia, cuando finalmente llega, es eterna.